Se suponía que los humanos no eran nada, una mota, una broma cósmica. Al menos eso fue lo que el gran almirante Vexnar le aseguró al Consejo de la Hegemonía cuando detectaron por primera vez a los primitivos organismos bípedos expandiéndose más allá de su sistema natal. Sus palabras exactas, si no me falla la memoria, fueron: primates apenas evolucionados jugando con juguetes que no entienden. ¿Y quién se ríe ahora? Ciertamente no las ruinas humeantes de nuestra otrora magnífica capital. Me llamo Torlaxueme, historiador jefe de lo que queda de la hegemonía siperiana, y escribo este testimonio como advertencia y confesión para cualquier civilización que pueda sucedernos en esta galaxia despiadada. Deberíamos haberlo pensado mejor. Las señales estaban ahí. Los humanos han armado otro gigante gaseoso, informó el teniente Kress hace casi 2 ciclos estelares durante una sesión informativa rutinaria de inteligencia. Eso suma 17 plataformas de extracción jovianas en sus territorios exteriores. El gran almirante Vexnar simplemente movió su apéndice terciario con desdén, enviando ondas a través de su membrana azul. Que quemen hidrógeno. ¿Qué podrían hacer con el que no podamos contrarrestar? Kress, siempre la más cautelosa, con sus escamas carmesí oscureciéndose por la preocupación, lo intentó de nuevo. Los cálculos de producción de energía sugieren que están acumulando antimateria, señor. Lo que indican nuestras proyecciones. Sus proyecciones reflejan su miedo, teniente. Vexnar interrumpió. Estos humanos ni siquiera han unificado su planeta natal. Sus naciones aún discuten entre sí. Están divididos, son primitivos y no están preparados para un conflicto real. ¡Qué terriblemente equivocado estaba! ¡Qué catastróficamente apocalípticamente equivocados estábamos todos! La primera señal de problemas provino del puesto de avanzada Belka 9, una de nuestras adquisiciones territoriales más recientes en la frontera que separa el espacio de hegemonía de la esfera humana en expansión. La colonia humana de Nueva Montana se había establecido allí, en contra de nuestras advertencias explícitas. Una afrenta, sin duda, pero no justificaba un enfrentamiento militar según nuestro cálculo estratégico. Deberíamos dar ejemplo con ellos, sugirió el general Prax durante la reunión de emergencia del Consejo. Sus tentáculos se enroscaron con ansiedad alrededor de su bastón ceremonial. Un golpe de precisión. Lo justo para recordarles su lugar en el orden galáctico. La suprema soberana Zuban se inclinó hacia adelante en su trono cristalino, entrecerrando los ojos. Los humanos han ignorado 17 advertencias diplomáticas. Su arrogancia crece con cada ciclo. Quizás Prax tenga razón, se requiere una demostración. Recuerdo haber alzado la voz entonces, una de las pocas veces que me atreví a hablar en tan augusta compañía. Supremo, nuestro análisis cultural de los datos históricos humanos sugiere que responden mal a las amenazas. Su constitución psicológica es irrelevante. Vexnar intervino. Están violando territorio de hegemonía soberana. Y así, con una arrogancia despreocupada que aún me atormenta, se dio la orden. Operación Justicia Rápida. Una respuesta mesurada a la invasión humana. 3 cruceros de batalla. 5.000 soldados. Una colonia humana. El ataque duró menos de 6 horas. Nueva Montana, con una población de 37.452 habitantes, dejó de existir. El informe oficial describió la operación como un éxito rotundo, con mínimos daños colaterales a los valiosos recursos minerales. Cuando se produjo el apagón 3 días después, nadie se preocupó especialmente. Erupciones solares, fallos en el equipo, hubo docenas de explicaciones benignas. Probablemente esos hackers humanos intentando ser molestos otra vez. El comandante Pelks bromeó sobre las raciones de comida. ¿Recuerdan cómo inundaron nuestros canales de entretenimiento con esos extraños vídeos de baile del último ciclo? Nos reímos. Dioses del vacío, ¿cómo nos reímos? El primer barco llegó sin previo aviso. Simplemente apareció en órbita alrededor de Siperia Prime. Sin distorsión hiperespacial. Sin señales de impulso. Un instante, un espacio vacío. Al siguiente, una nave de configuración desconocida, suspendida contra las estrellas. Negra como la noche. Silencioso como la muerte. Nave no identificada. Aquí el comando de defensa siperiano. El almirante Vexnar transmitió. Su membrana se onduló de indignación en lugar de miedo.
Has entrado en espacio soberano sin autorización. Identifíquese de inmediato. El silencio se prolongó durante 27 agonizantes minutos. Tiempo suficiente para que Vesnar movilizara nuestra flota de defensa local. El tiempo suficiente para que la señora Suprema Zuban fuera escoltada a su búnker de emergencia bajo la capital. El tiempo suficiente para que los escaneos preliminares revelaran la aterradora verdad sobre el intruso. Señor, las lecturas de energía son imposibles. El oficial del sensor reportó una voz entrecortada. La masa de la nave es la de un crucero ligero, pero genera la energía equivalente a la de una estrella pequeña. Cuando finalmente llegó la respuesta, solo fue audio. Una sola voz humana hablando siperiano perfecto sin artefactos de traducción. Les habla la almirante Eleanor Reyes de la Armada de la Tierra Unida. Masacraron a 37.452 de los nuestros. 412 de ellos eran niños menores de 10 años. Venimos a cobrar la cuenta. Vesnar, siempre diplomático, intentó razonar. Almirante, parece que hay un malentendido. El asentamiento humano se estableció violando un territorio claramente definido. No hay malentendidos, interrumpió el humano. Tenemos muy claro lo que pasó. Tenías opciones. Diplomacia. Negociación. Incluso comunicación simple. En cambio, elegiste el exterminio. Escucha, comenzó Vesnar. No, escucha tú. La voz del humano permaneció extrañamente tranquila. Intentamos ser vecinos pacíficos. Lo interpretaste como debilidad. Un error común. El último error que cometerán sus líderes. Entonces aparecieron más barcos. Docenas. Cientos. Rodeando nuestro planeta natal como una soga. No queremos guerra. El almirante Reyes continuó, pero no se equivoquen, terminaremos lo que empezaron. Tienen 6 horas para entregar a todos los involucrados en la planificación y ejecución del ataque a Nueva Montana. Cada oficial. Cada soldado. Cada político que lo aprobó. Las membranas de Vesnar brillaron con el intenso púrpura de la indignación. Esto es absurdo. No puedes esperarlo. 6 horas, repitió el humano. Después, empezaremos a llevárnoslos nosotros mismos. Y no seremos delicados. Se cortó la conexión. El pánico se apoderó del centro de mando. Están fanfarroneando. Vesnar insistió. Movilizad la flota. Toda. Intenté una vez más hacerles entender. Señor, los registros históricos de la humanidad muestran un patrón consistente. No hacen amenazas que no puedan respaldar. Son primitivos. Rugió Vesnar. Sus naves más avanzadas apenas eran más rápidas que la luz hace apenas 2 décadas. Sí, dije en voz baja. Y ahora están aquí, por alguna razón, con tecnología que ni siquiera podemos escanear correctamente. ¿No te preocupa? Debería. Por todos los dioses olvidados, así debería haber sido. Pasaron las 6 horas. Nadie se rindió. Vesnar posicionó toda nuestra flota de defensa en una esfera alrededor de Siperia Prime. 8.000 naves de guerra. El orgullo de la hegemonía, con potencia de fuego suficiente para cristalizar una docena de mundos. Que lo intenten, declaró la Suprema Soberana Zuban desde su búnker. Muéstrales a estos humanos el precio de amenazar a una civilización 10.000 años mayor que ellos. El ataque, cuando llegó, desafió todo lo que creíamos saber sobre la guerra. Sin armas energéticas. Sin bombardeos cinéticos. Sin detonaciones nucleares. Las naves humanas simplemente liberaron algo. Pequeños objetos, apenas más grandes que cápsulas de transporte personal, que se dirigieron hacia nuestra flota. Análisis, exigió Vesnar. Desconocido, señor. Parecen ser de naturaleza mecánica. Posiblemente drones. Vesnar ordenó la destrucción inmediata de los objetos. Nuestros artilleros obedecieron, lanzando láseres al vacío. Los rayos atravesaron sus objetivos como si no estuvieran allí. ¿Hologramas? Alguien sugirió. Entonces los objetos alcanzaron nuestras naves, atravesando escudos y blindajes como si fueran niebla.
Dentro de cada nave, las tripulaciones, horrorizadas, reportaron el mismo fenómeno. Los objetos entraron directamente en sus centros de mando, flotaron brevemente y luego expulsaron lo que parecían ser humanos, no proyecciones humanas físicas, lo suficientemente sólidos como para interactuar con su entorno. ¿Cómo es posible?, susurró Vesnar mientras llegaban los informes. En toda nuestra flota, estos humanos fantasmas atravesaron tranquilamente muros y barreras, ignorando los disparos, y se dirigieron directamente hacia donde se encontraban los oficiales de alto rango. No mataron. No destruyeron. Simplemente tomaron. Los oficiales desaparecieron al ser tocados, junto con la proyección que los había capturado. En 20 minutos, todos los que habían participado en la Operación Nueva Montana habían desaparecido. Simplemente habían desaparecido. Sacados de naves, hogares y búnkeres seguros a kilómetros de profundidad, 843 siberianos, incluido el general Prax, desaparecieron sin disparar un solo tiro. Incluso la Suprema Soberana Zuban, rodeada por su guardia de élite en la instalación más segura del planeta, desapareció en un instante. Solo Vesnar permaneció allí, atrincherado en la bóveda de mando con escudo cuántico de su nave insignia. ¿Qué quieres?, gritó por el sistema de comunicaciones. ¿Qué eres? La almirante Reyes respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Somos lo que usted nos hizo, almirante. Nos diste una valiosa lección en Nueva Montana. La fuerza es el único lenguaje que algunos entienden. Una proyección humana apareció directamente en la bóveda con Vesnar, atravesando muros con escudos cuánticos que habían costado más que algunos sistemas de defensa planetarios. Esto no es posible, gimió Vesnar, retrocediendo. Tu especie dividía átomos hace apenas 3 siglos. La proyección humana sonrió. La necesidad es una gran motivación, almirante. No es el primero en subestimarnos. Solo el más reciente. ¿Qué has hecho con los demás?, preguntó Vesnar, con la membrana teñida de un amarillo pálido por el terror. Están vivos. Están siendo juzgados por sus crímenes. Se hará justicia. La proyección extendió la mano. Es tu turno. Vesnar, para su crédito, finalmente demostró algo parecido al coraje. ¿Y qué hay de la justicia por tus crímenes? Esta tecnología, estas violaciones de las leyes físicas, son abominaciones. Has roto todos los tratados de guerra de la galaxia conocida. La sonrisa de la proyección se desvaneció. Dice la especie que acaba de masacrar una colonia civil. Tu indignación moral sería más convincente si no estuviera llena de hipocresía. Somos la hegemonía siberiana, declaró Vesnar. Hemos gobernado estas estrellas desde antes de que los de su especie descubrieran el fuego. No pueden simplemente. Ya lo hemos hecho. La proyección tocó Vesnar y el gran almirante desapareció. Por toda Siberia Prime, las naves humanas comenzaron a partir, desapareciendo tan misteriosamente como habían llegado. En una hora, solo quedaba una nave, manteniéndose en posición justo sobre nuestra capital. Un mensaje final se transmitió a nivel planetario. Pueblo de la hegemonía siberiana. Los responsables de la masacre de Nueva Montana se enfrentarán a la justicia bajo la ley humana. No tenemos nada en contra de sus civiles. Sin embargo, tengan esto claro, cualquier nueva agresión contra los mundos humanos tendrá consecuencias devastadoras. Hoy nos llevamos a sus líderes. La próxima vez, nos llevaremos todo. El resto de la nave desapareció, dejándonos sin líder, confundidos y aterrorizados. Los días siguientes fueron un caos. El Consejo de Hegemonía, sin su liderazgo militar ni su Señor Supremo, luchaba por mantener el orden. Las teorías conspirativas proliferaron. Sectas religiosas se formaron de la noche a la mañana, proclamando a los humanos como heraldos del juicio divino. Me citaron ante lo que quedaba del Consejo para realizar un análisis. ¿Cómo?, preguntó la consejera Dredd, con el rostro enrojecido por la angustia. ¿Cómo pudieron desarrollar tal tecnología sin nuestro conocimiento? Solo podía ofrecer teorías. Los humanos siempre han sido pensadores poco convencionales. Su desarrollo científico no sigue patrones predecibles como la mayoría de las especies. Realizan saltos intuitivos que a veces pasan por alto etapas tecnológicas enteras. Eso no explica la tecnología cambiante de PAE, que ignora las leyes físicas fundamentales.
Otro consejero protestó. No, estoy de acuerdo, no lo explica, pero sus registros históricos muestran numerosos ejemplos de rápidos avances tecnológicos ante una amenaza. Lo llaman innovación en tiempos de guerra, y sin duda los amenazamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, el consejero Dredd formuló la pregunta que todos temían hacer: ¿volverán? Lo pensé detenidamente antes de responder, pero eso depende completamente de nosotros. Los humanos han demostrado tanto su capacidad como su autocontrol. Podrían haber destruido nuestra flota y bombardeado nuestros mundos. En cambio, realizaron extracciones quirúrgicas de individuos específicos. Eso sugiere que preferirían la paz, pero están totalmente preparados para la guerra. 2 días después, nos enteramos de que el gran almirante Vesnar había sido juzgado públicamente, declarado culpable de crímenes contra la vida consciente y sentenciado a pasar el resto de su vida en algo llamado aislamiento de máxima seguridad. Los demás oficiales recibieron sentencias similares. Según informes, el general Prax se quitó la vida durante su cautiverio. El destino de la señora Suprema Zuban seguía siendo desconocido, aunque los rumores sugerían que estaba retenida por separado como artífice de la agresión. Deseábamos desesperadamente que este fuera el fin. Un capítulo humillante en nuestra historia, sin duda, pero del que podríamos recuperarnos, reemplazar a nuestro liderazgo, reconstruir nuestro orgullo, quizás incluso desarrollar contramedidas contra la tecnología fantasma humana. ¡Qué ingenuos fuimos! ¡Qué arrogantes, incluso en la derrota! Porque los humanos no habían terminado de darnos lecciones. Ni de cerca. Y lo que vino después redefiniría el significado de una respuesta abrumadora para todas las civilizaciones espaciales de la galaxia. Durante los 38 días posteriores al secuestro humano de nuestros líderes, la hegemonía siperiana se mantuvo en un limbo inestable. Los mercados colapsaron. Los gobernadores provinciales declararon la independencia. Los comandantes militares, aterrorizados por las represalias humanas, rechazaron las órdenes de patrullar incluso nuestros sistemas centrales. Deberíamos pedir la paz de inmediato, argumentó el consejero Dredd durante una sesión de emergencia. Disculpas formales, reparaciones, concesiones territoriales, lo que sea necesario. El consejero Brastak, representante de nuestro complejo militar industrial, se irritó ante la sugerencia. ¿Capitulación? Tras un revés, esta era claramente su tecnología más avanzada, una táctica desesperada que no podían sostener. Observé desde mi puesto de historiador la rapidez con la que quienes habían guardado silencio durante la decisión de Nueva Montana ahora tenían opiniones audaces. ¿Desesperación? Dredd rió, un sonido áspero proveniente de sus sacos gástricos. ¿Presenciaste los mismos eventos que el resto de nosotros? Evitaron nuestras defensas más avanzadas con tecnología que ni siquiera podemos comprender, y mucho menos contrarrestar. Las membranas faciales de Brastak palpitaron con una furia púrpura oscura. Una nave que entró en nuestro sistema sin ser detectada podría explicarse por tecnología furtiva experimental, pero que toda su flota pareciera simultáneamente imposible. Debió de ser una ilusión elaborada. Un consejero junior cuyo nombre nunca me molesté en aprender habló. Los humanos transmitieron un comunicado esta mañana. Nos devolverán al señor Supremo Zuban mañana. La cámara estalló en exclamaciones de asombro. ¿Devolviéndola? ¿Por qué?, preguntó Brastak. Al parecer, el consejero junior seguía revisando su terminal. La han declarado mentalmente incompetente para ser juzgada debido a algo llamado TEP. El mensaje dice que la devuelven como gesto humanitario. ¿Humanitario? Dredd escupió la palabra desconocida. Incluso su misericordia es egocéntrica. Admití sentir cierta curiosidad por lo que podría haber quebrado a alguien tan formidable como Zuban en tan solo unas semanas. La señora Suprema había sobrevivido a 3 intentos de asesinato y había ejecutado personalmente a sus predecesores. No era precisamente delicada. Su debate continuó durante horas. Pidan la paz. Reconstruyan nuestras defensas. Buscar una alianza con el dominio Krell contra esta amenaza humana. Charlas interminables que no lograron nada. Al día siguiente, la señora Suprema Zuban fue devuelta y llevada a las escaleras del edificio del Alto Cónclave por lo que los testigos describieron como una burbuja de espacio distorsionado que apareció, la depositó y desapareció. Fui de los primeros en verla cuando el personal médico la llevó rápidamente al interior.
Su forma física era inconfundiblemente la de Zuban Cuatro Ojos, con patrones distintivos de escamas y marcas ceremoniales, pero la consciencia tras esos ojos había desaparecido. Miraba fijamente, sin pestañear, sin responder a preguntas ni estímulos, murmurando ocasionalmente frases fragmentadas. Desmembraron las estrellas, las desenrollaron como si fueran hilo. No debería ser posible, dioses que caminan con piel humana. El Consejo clasificó de inmediato su condición y sus declaraciones, pero los rumores se extendieron de todas formas. La poderosa Zuban quedó reducida a un balbuceo incoherente por lo que había presenciado bajo custodia humana. 3 días después, todo cambió de nuevo. Una nave diplomática humana anunció con antelación, a través de los canales adecuados y mediante las señales de identificación pertinentes, que solicitaba permiso para entrar en órbita y enviar representantes a la superficie. El Consejo debatió durante aproximadamente 11 segundos antes de aprobar con entusiasmo. La delegación humana estaba compuesta por 3 personas, el embajador Thomas Rako, un hombre compacto con peculiares patrones de vello facial, la doctora Arvati Jindal, presentada como su experta en xenopsicología, y el comandante Dante Washington, un imponente oficial militar cuyo uniforme ceremonial ostentaba menos condecoraciones que el de nuestro cadete de menor rango. El comandante Washington fue el primero en hablar tras las presentaciones, resolviendo el incómodo silencio con una franqueza sorprendente. Reconozcamos la singularidad gravitacional en la sala, ¿de acuerdo? Nos tiene miedo, está confundido por los acontecimientos recientes y no está seguro de nuestras intenciones. Es comprensible. El embajador Rako le lanzó una mirada que sugería que esa franqueza no formaba parte de su protocolo habitual. El comandante lo ignoró. Hace 3 semanas, nunca habías perdido una guerra en tus 10.000 años de historia. Tu superioridad tecnológica sobre la mayoría de las especies era absoluta. Luego te peleaste con los humanos, y ahora tu equipo de liderazgo está encarcelado, tu señor supremo está catatónico y tus militares temen salir de sus búnkeres. Es un periodo de adaptación bastante largo. Comandante, el embajador Rako intervino con soltura, quizás con un tono más diplomático. La diplomacia hizo que 37.000 humanos se evaporaran, respondió Washington rotundamente. Creo que ya hemos superado las cortesías. El consejero Dredd, con notable valentía, se dirigió directamente al comandante. ¿Qué quieren de nosotros? La expresión de Washington se suavizó un poco. ¿Paz? Paz genuina y duradera. Aunque creas, a los humanos no nos gustan los conflictos. Simplemente somos excepcionalmente buenos cuando nos provocan. La doctora Jindal dio un paso al frente, con movimientos elegantes a pesar de la mayor gravedad de nuestro planeta. Hemos estudiado su civilización a fondo, sus logros en matemáticas, arquitectura e ingeniería estelar son realmente impresionantes. Tenemos mucho que aprender unos de otros. La tragedia de Nueva Montana fue evitable y necesaria. ¿Tragedia? La voz de Brastak destilaba desprecio. Lo haces parecer un desastre natural en lugar de una acción militar legal contra la invasión territorial. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados cuando el comandante Washington volvió la mirada hacia Brastak, un consejero atento. Mucho cuidado. Su predecesor tenía opiniones similares sobre la masacre de civiles. ¿Le gustaría unirse a él? La amenaza flotaba en el aire como gas venenoso. El embajador Rico se aclaró la garganta. Lo que el comandante quiere decir es que la perspectiva importa. Desde nuestro punto de vista, Nueva Montana era un puesto científico civil en un espacio no reclamado. Los colonos incluían expertos en tecnología de terraformación que trabajaban para hacer el planeta más acogedor para todas las especies, incluidos los siperianos. Absurdo, se burló Brastak. Nuestras reivindicaciones territoriales en ese sector datan de hace tiempo. 206 años, interrumpió el Dr. Jindal, archivados en el registro galáctico después de que sus sondas automatizadas detectaran trazas de minerales valiosos. Nunca establecieron presencia, nunca terraformaron, nunca colonizaron. Simplemente declararon su propiedad y esperaron que todas las demás especies obedecieran. La precisión de su conocimiento era inquietante. El embajador Rico sacó un pequeño dispositivo que proyectaba un documento holográfico, la reclamación territorial original de Siperian, con sellos oficiales incluidos. Anote la sección 47B de su propia solicitud de reclamación, continuó.
Reconoce específicamente que, de no establecerse un asentamiento permanente en un plazo de 180 años estándar, la reclamación es impugnable según la Convención Galáctica y otros estatutos. Se hizo el silencio mientras los miembros del Consejo intercambiaban miradas incómodas. Tenía razón, por supuesto. Nuestros propios abogados habían advertido sobre esta misma laguna legal hace décadas, pero nadie la había considerado relevante. ¿Qué especie se atrevería a impugnar nuestras reivindicaciones? Los humanos, al parecer. Todo esto es un debate jurídico muy interesante, dijo Dredd finalmente, pero no aborda nuestra situación actual. Su gente ha secuestrado a nuestros líderes, ha demostrado tecnología que anula nuestra capacidad defensiva y ha establecido claramente su superioridad militar. ¿Cuáles son sus condiciones? El comandante Washington sonrió. No era precisamente tranquilizador. Nuestras condiciones son sencillas. Primero, el reconocimiento formal de que New Montana fue un acuerdo legal. Segundo, reparaciones a las familias de los fallecidos. En tercer lugar, un pacto vinculante de no agresión entre la humanidad y la hegemonía. La membrana de Brazak se agitó con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Sin concesiones territoriales? ¿Sin transferencias de tecnología? ¿Sin exigencias de desarme? ¿Preferirían esas condiciones?, preguntó Washington secamente. No, exclamaron varios consejeros a la vez. El embajador Rico parecía complacido. Excelente. Le enviaremos el acuerdo detallado para su revisión. Si se alcanzan términos aceptables, las relaciones diplomáticas podrán reanudarse de inmediato. Parecía demasiado fácil. Demasiado generoso. No pude evitarlo y hablé desde mi posición de observador. ¿Y qué hay de nuestros líderes? ¿El gran almirante Besnar? ¿Los demás capturados durante su operación? Respondió la doctora Jindal con expresión compasiva pero firme. Han sido juzgados y sentenciados por crímenes de guerra bajo las leyes convencionales humanas y galácticas. Sus sentencias se cumplirán íntegramente. ¿Y el señor Supremo Zuban? Insistí. ¿Qué le hiciste? Una sombra cruzó el rostro de Washington. Nada intencional. Durante su procesamiento, estuvo alojada temporalmente en un centro donde realizamos ciertas investigaciones. Accedió a archivos restringidos por medios desconocidos. Lo que vio allí no era apto para mentes inexpertas. ¿Qué archivos?, preguntó Dredd. ¿Qué podría quebrar a alguien como Zuban? Los tres humanos intercambiaron miradas. El embajador Rico asintió levemente. Proyecto Prometeo, dijo Washington en voz baja. Nuestro plan de contingencia si su especie hubiera intensificado la situación en lugar de capitular. No lo entiendo, admitió Dredd. La voz del doctor Jindal era suave, casi triste. La tecnología que demostramos, las capacidades de extracción por cambio de fase, el despliegue instantáneo de la flota, que era solo una fracción de nuestro arsenal defensivo. El proyecto Prometeo es algo completamente distinto. Algo en su tono me heló la sangre. La reunión concluyó poco después con la aprobación unánime del Consejo de la aceptación preliminar de los términos humanos. Mientras la delegación se preparaba para partir, me encontré de pie junto al comandante Washington. Comandante, dije en voz baja. Soy Thor Laxum, historiador jefe. ¿Puedo hacerle una pregunta que me preocupa? Me evaluó brevemente antes de asentir. Una pregunta. Su gente demostró una notable moderación. Podrían habernos destruido, pero eligieron la precisión en lugar de la devastación. La historia sugiere que este no es el comportamiento humano típico cuando se sufre un grave agravio. ¿Por qué la misericordia? La expresión de Washington cambió sutilmente. ¿Quién habló de misericordia, historiador? Derrocamos a su liderazgo corrupto, dejamos su civilización intacta pero desestabilizada, demostramos una tecnología que no pueden comprender, y mucho menos defenderse. Ahora pasarás el próximo siglo paranoico, preguntándote de qué más somos capaces, mientras tu economía y tu ejército se marchitan por el miedo y la indecisión. Sonrió levemente. A veces la venganza es más efectiva cuando dejas al enemigo con vida para que se arrepienta de sus decisiones. Lo vi alejarse, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Tenía razón, por supuesto. La hegemonía nunca recuperó su antigua gloria.
Se firmó el Tratado de Paz, se pagaron las reparaciones y se establecieron relaciones diplomáticas. En apariencia, la vida continuaba. Pero en el fondo, todo había cambiado. Nuestra confianza se hizo añicos, nuestra supremacía, una ilusión expuesta. Durante 2 años, reinó una paz precaria. Se reabrieron las rutas comerciales. Comenzaron los intercambios culturales. Los humanos incluso ayudaron a modernizar algunos de nuestros sistemas de infraestructura más obsoletos como gesto de buena voluntad. Entonces ocurrió el incidente de los Krell. El dominio Krell, nuestros antiguos rivales y la única otra gran potencia en nuestro sector, había observado los acontecimientos con gran interés. Vieron una oportunidad en nuestra humillación. Y, al parecer, no habían comprendido plenamente las implicaciones de las capacidades militares humanas. Los detalles siguen siendo controvertidos, pero el resultado no. Los Krell intentaron asaltar una instalación minera humana en el sistema Epsilon Eridani. A diferencia de nuestro metódico exterminio de Nueva Montana, el ataque Krell fue típico de su tipo de operación de asalto y robo, destinada a destruir infraestructura y recursos siderúrgicos. 17 humanos murieron. La fuerza de asalto Krell constaba de 3 cruceros pesados y naves de apoyo. Escaparon de vuelta al espacio Krell, sin duda celebrando su exitosa incursión. 3 días después, comenzó la anomalía de Atropos. Los científicos notaron inicialmente lecturas inusuales provenientes del sistema natal de los Krell, distorsiones gravimétricas, picos de radiación y fluctuaciones espaciotemporales que desafiaban la física convencional. Las plataformas de observación de largo alcance registraron lo que sucedió a continuación. La estrella Krell, una estrella de secuencia principal de tipo G perfectamente normal, similar al alma humana, comenzó a desintegrarse. No hay otra palabra para describirlo. El material estelar no explotó hacia afuera como en una nova. No colapsó hacia adentro como en la formación de una estrella de neutrones. Simplemente se deshizo, como hilo de un carrete, desenrollándose en espirales de plasma. El proceso duró 19 horas. Para la tercera hora, la atmósfera del planeta natal de los Krell había sido despojada por la intensificación de la radiación. A las 7 horas, la corteza planetaria se estaba licuando. A las 12, solo quedaban restos dispersos de su civilización. No se detectaron naves humanas en el sistema. No se identificaron rastros de armas. No se observó radiación típica de la tecnología de manipulación estelar conocida. La estrella simplemente se deshizo. Al terminar, donde antes existía un próspero sistema de 7 planetas con miles de millones de Krells, solo quedaba una nube de material estelar en expansión, que se arremolinaba en patrones imposibles que, de alguna manera, producían, al observarse desde ciertos ángulos, una forma distintiva, una mano humana estilizada con la palma hacia adelante. El mensaje no habría sido más claro si lo hubieran enviado por escrito. La respuesta humana a las indagaciones diplomáticas sobre la anomalía de Atropos fue una obra maestra de no negación política. El gobierno de la Tierra Unida niega categóricamente cualquier operación militar contra el dominio Krell. El evento estelar en cuestión parece ser un fenómeno natural no documentado previamente que requiere mayor estudio científico. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por esta tragedia. Ningún gobierno de la galaxia les creyó, ni por un segundo. ¿Pero qué podía hacer nadie? ¿Objetar? ¿Exigir una investigación? ¿Arriesgarse a que sus propias estrellas se desintegraran naturalmente? Y así, en última instancia, fue como la paz llegó finalmente a nuestro rincón de la galaxia, no mediante la comprensión, la compasión ni los valores compartidos, sino mediante el terror absoluto y paralizante de lo que los humanos son capaces de hacer cuando se les provoca. Podrían habernos conquistado, subyugado nuestros mundos, despojado de nuestros recursos. En cambio, nos derrotaron de forma más contundente al simplemente permitirnos vivir sabiendo lo que podían hacer. Desde entonces, he pasado décadas estudiando la historia de la humanidad, su arte, su filosofía, su extraña mezcla de compasión y crueldad. He llegado a una conclusión que me atormenta durante el sueño. Los humanos no son intrínsecamente más violentos que otras especies. Simplemente son mejores en eso, más innovadores, más minuciosos, más dispuestos a violar lo que otros consideran leyes inmutables de la física y la moral. Mientras escribo este último testimonio, la influencia humana continúa expandiéndose. Comercian con nosotros,
Comparten ciertas tecnologías e incluso permiten intercambios culturales limitados. Sus diplomáticos sonríen y hablan de coexistencia pacífica. Sus comerciantes nos venden bienes de los que nos hemos vuelto dependientes. Sus científicos colaboran con los nuestros en temas de investigación aprobados. Pero sabemos, todos lo saben, que si los traicionan, dañan a su gente, amenazan sus intereses, habrá consecuencias que redefinirán el significado de la retribución. Aniquilaron una colonia humana. La respuesta de la Tierra borró un sistema estelar. Y en algún lugar, en instalaciones humanas clasificadas, el neuroproyecto Prometeo aguarda a la próxima especie lo suficientemente ingenua como para creer que los humanos son simplemente otra civilización espacial en lugar de lo que realmente son, un evento de extinción con un núcleo diplomático. Les habla Torlaxum, el último historiador jefe de la otrora gran hegemonía cefiriana, concluyendo este registro con una simple advertencia para quienes lo encuentren. Los humanos tienen un dicho que sirve tanto de promesa como de amenaza, y he llegado a comprender su profunda sabiduría a través de la amarga experiencia. Descubre qué te pasa. De hecho, lo hicimos. Y efectivamente lo descubrimos. Ojalá seas más sabio que nosotros.